La quinta etapa de la Vuelta al País Vasco 2026 no decepcionó. Con un recorrido brutal de 176,2 kilómetros y más de 4.000 metros de desnivel, la jornada reina en Eibar se convirtió en el escenario perfecto para ver a los más fuertes medir sus límites. En medio de ese terreno implacable, dos nombres comenzaron a sobresalir con fuerza: Egan Bernal y Paul Seixas. Desde los primeros ascensos exigentes, ambos ciclistas dejaron claro que no estaban dispuestos a ceder terreno. Mientras el grupo principal se iba reduciendo poco a poco, Bernal mostraba su experiencia en la alta montaña, manteniéndose firme y calculador, mientras que Seixas, con una ambición evidente, respondía a cada movimiento con determinación. No era solo una etapa más, era el inicio de un duelo directo entre dos estilos y generaciones. La tensión comenzó a sentirse en cada pedalada. Aunque el protagonismo general parecía inclinarse hacia el francés, Bernal no desaparecía de la escena. Cada ataque, cada intento de ruptura, tenía una respuesta. Así, en medio del desgaste físico y la presión de la clasificación general, se empezaba a escribir una rivalidad que marcaría el ritmo de la etapa reina. A medida que la etapa avanzaba y la montaña comenzaba a cobrar factura, el duelo entre Egan Bernal y Paul Seixas se volvió cada vez más intenso. No había espacio para dudas ni para errores. Cada movimiento debía ser preciso. Seixas, vestido con confianza y ritmo sólido, intentaba imponer condiciones, mientras Bernal se mantenía atento, leyendo la carrera con inteligencia. En los tramos más duros, donde las piernas comienzan a fallar y la respiración pesa, ambos corredores demostraron por qué estaban entre los protagonistas de la jornada. El francés buscaba hacer daño con cambios de ritmo explosivos, tratando de desgastar poco a poco a sus rivales directos, pero el colombiano respondía con temple, sin desesperarse, manteniéndose siempre a una distancia peligrosa. La carrera se convirtió en un juego de estrategia en plena montaña. Cada ataque de Seixas llevaba implícita una advertencia, pero cada respuesta de Bernal era un mensaje claro: no iba a rendirse. Así, la rivalidad crecía no solo en lo físico, sino también en lo mental, donde la paciencia y la resistencia empezaban a definir quién tenía realmente el control de la etapa. La dureza acumulada de la Vuelta al País Vasco 2026 comenzó a marcar un antes y un después en el duelo entre Egan Bernal y Paul Seixas. Ya no se trataba solo de responder ataques, sino de resistir al límite en un terreno donde cada kilómetro parecía más exigente que el anterior. Fue en ese momento donde la etapa dejó de ser estratégica y se transformó en una auténtica batalla de resistencia. Seixas, con una determinación imponente, decidió aumentar el ritmo en uno de los ascensos más selectivos. Su aceleración no fue explosiva por casualidad, sino medida, constante y calculada para desgastar progresivamente. El francés entendía que no necesitaba un ataque único, sino un ritmo que fuera asfixiando poco a poco. Y ahí comenzó a abrir una pequeña pero significativa diferencia. Por su parte, Bernal entró en una fase crítica. El colombiano, fiel a su estilo, no respondió con desesperación, sino con inteligencia, intentando mantener su propio paso y evitar un colapso. Sin embargo, el desgaste acumulado empezaba a notarse. Cada pedalada exigía más. Cada curva en ascenso parecía interminable. Aún así, su experiencia en grandes vueltas lo mantenía en la pelea, resistiendo cuando muchos otros ya habían cedido. El punto de quiebre no fue un ataque demoledor, sino una sucesión de esfuerzos donde Seixas logró imponer su ritmo sin mirar atrás. Mientras tanto, Bernal luchaba por no perder completamente el contacto, demostrando carácter y orgullo competitivo. La diferencia, aunque no definitiva en ese instante, comenzaba a reflejar quién estaba logrando dominar la etapa reina. Así, en medio del sufrimiento y la exigencia máxima, la rivalidad alcanzó su momento más intenso. Uno atacando con confianza, el otro resistiendo con coraje. Dos formas distintas de competir, pero un mismo objetivo: salir como el más fuerte de la montaña. Con la etapa completamente rota, la batalla entre Egan Bernal y Paul Seixas entró en su fase más emocional y exigente. Ya no solo se trataba de fuerza o estrategia, sino de carácter. Seixas, consciente de su ventaja, mantuvo un ritmo firme, sin excesos, pero sin permitir que nadie volviera a conectarse. Su determinación era clara: sentenciar la etapa, con ella, la clasificación general.
Detrás, Bernal libraba una batalla distinta, pero igual de valiosa. El colombiano no se dejó caer mentalmente. A pesar del desgaste y la diferencia que comenzaba a ampliarse, siguió luchando cada metro con una mentalidad de campeón. Su esfuerzo no era solo por mantenerse en carrera, sino por demostrar que, incluso en desventaja, su espíritu competitivo seguía intacto. Cada kilómetro final se convirtió en una prueba de resistencia pura. Mientras Seixas avanzaba consolidando su dominio, Bernal se aferraba a su ritmo, evitando una caída mayor en el tiempo. Esa diferencia entre atacar para ganar y resistir para no cederlo todo marcó la esencia de este duelo. La rivalidad alcanzó un punto donde ambos, desde posiciones distintas, mostraban grandeza, uno imponiendo condiciones con autoridad, el otro resistiendo con orgullo. Y en ese contraste, la etapa reina terminó de definir no solo al más fuerte del día, sino también el respeto entre dos corredores que lo dieron todo en la montaña. En los kilómetros finales de la Vuelta al País Vasco 2026, la historia entre Egan Bernal y Paul Seixas quedó completamente definida. Seixas, firme y sin titubeos, mantuvo su ventaja hasta el final, coronando una actuación impecable que lo llevó a dominar la etapa reina con autoridad. Su esfuerzo no solo le dio la victoria, sino que prácticamente aseguró su control total de la clasificación general. Bernal, por su parte, cruzó la meta con el desgaste marcado en cada pedalada, pero también con la dignidad intacta. No fue su día para ganar, pero sí para demostrar su carácter competitivo. En lugar de ceder por completo, eligió resistir, mantenerse en carrera y limitar pérdidas en un terreno donde muchos simplemente desaparecen. Esa actitud dejó claro que su presencia nunca es irrelevante, incluso cuando las condiciones no le favorecen. El cierre de esta etapa no solo dejó un ganador, sino un mensaje claro. La diferencia entre ambos no fue falta de nivel, sino un momento de forma y ejecución perfecta por parte del francés. Sin embargo, la manera en que Bernal enfrentó la adversidad también habló de su grandeza como competidor. Así, más allá del resultado, esta jornada consolidó una rivalidad basada en respeto, esfuerzo y ambición. Seixas brilló con luz propia, pero Bernal dejó claro que sigue siendo un contendiente que nunca debe ser descartado. Más allá del resultado final en la Vuelta al País Vasco 2026, el desempeño de Egan Bernal en la etapa reina dejó una sensación clara dentro del pelotón. Su nivel competitivo sigue siendo digno de respeto y admiración. En un terreno donde la exigencia fue máxima y donde figuras importantes se dieron terreno, el colombiano volvió a demostrar que su esencia como escalador y luchador permanece intacta. Aunque la victoria fue para Paul Seixas, lo hecho por Bernal no pasó desapercibido. Su capacidad para resistir en los momentos más críticos, para no desmoronarse cuando la carrera se rompía y para mantenerse firme ante el ritmo impuesto, habla de un corredor con una mentalidad fuerte y una experiencia invaluable. No cualquiera logra sostenerse en una etapa con semejante nivel de desgaste, y mucho menos hacerlo frente a un rival que estaba en su mejor versión. El reconocimiento hacia Bernal no solo viene por su pasado, sino por su presente. En esta etapa volvió a dejar claro que sigue siendo un hombre importante en el ciclismo internacional, capaz de competir en escenarios de máxima dificultad. Su esfuerzo, lejos de ser visto como una derrota, se interpreta como una señal de que aún tiene mucho por ofrecer y que puede seguir siendo protagonista en grandes competencias. Además, su actuación envía un mensaje poderoso. La grandeza de un ciclista no siempre se mide únicamente en victorias, sino en la forma en que enfrenta la adversidad. Bernal no ganó la etapa, pero ganó respeto. Su entrega, su resistencia y su capacidad de mantenerse en la lucha hasta el final refuerzan su imagen como un competidor que nunca se rinde. Así, mientras Paul Seixas se consolidó como el dominador del día, Egan Bernal se llevó algo igual de valioso: el reconocimiento de una actuación valiente, sólida y llena de carácter en una de las etapas más duras de la carrera.